carta a los Romanos, Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13 y estaremos solamente hoy en los versículos 11 hasta el 14. Romanos 13, 11. Bueno, leamos el verso 8 y así podamos, ¿verdad?, entender un poquito. Y cuando usted lo tenga en reverencia a la palabra del Señor, le invito por favor a estar de pie. Dice Romanos 13, 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Soberano Dios y Padre Celestial, Señor, guíanos, Señor, y dirígenos en esta mañana. Háblanos a nuestras vidas. Ayúdanos a no ser prepotentes, orgullosos, sino recibir con humildad tu palabra. Ayúdanos, Padre Celestial, porque queremos ser cada día más semejante a nuestro Salvador Jesucristo. Yo te ruego por los hermanos que están aquí presentes. Gracias por haberles traído con bien. Y aquellos hermanos que por alguna u otra razón no pudieron estar con nosotros, ayúdales, Señor. Ayúdales, Padre Celestial, en las situaciones que ellos estén pasando. Te rogamos, Señor, que tú nos dirijas a todo lo que vamos a hacer en esta mañana. Guíanos, Señor, y llénanos a todos nosotros, Padre Santo, con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar asiento. Las últimas 2 semanas nosotros estuvimos observando las enseñanzas de Pablo sobre el amor. Y observamos que tenemos una deuda de amor contra nuestros hermanos en Cristo. No solamente con nuestros hermanos en Cristo, con nuestro prójimo. Debemos de amarnos como vimos nosotros la semana pasada. Debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahora, Pablo en los versículos 11 al 14 pasa a enfocarse en la urgencia de que los cristianos sean cada vez más semejantes a Jesucristo, a su Salvador y Señor, quien asimismo es la fuente de ese poder y ese amor que Dios requiere. Debemos vestirnos del Señor Jesucristo, dice el versículo 14. Esta frase es el resumen del tema de la santificación que se trata en los capítulos 12 hasta el 16 de la carta a los Romanos. Aquel crecimiento espiritual continuo de quienes somos sus hijos mediante la fe en Él. Mis hermanos, el cristiano fiel, el cristiano obediente y amoroso crece en su vida espiritual cada vez más que se refugia en la palabra del Señor. Se aparece más a su Salvador Jesucristo. Mis hermanos, a medida que nos vestimos de Cristo, su justicia, su verdad, su santidad, su amor se hace cada vez más evidente en nosotros. Y su carácter queda reflejado en nuestras vidas. Y yo, en la mañana de hoy, este es un mensaje que se supone que haya primera parte y segunda parte. Así que, como me voy hoy, para no dejarlo una laguna, entonces lo condensamos y vamos a ver la primera y la segunda parte hoy. Pero no tengan miedo, que no vamos a durar mucho. Quiero que usted vea en primer lugar, hermanos,
el mandato en el versículo 11 hasta el 12, la parte B. Dice el versículo 11, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Mis hermanos, la conexión entre los versículos 11 y 14 y los versículos que le preceden no parece en primera instancia muy clara. Nosotros podemos observar, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo usa aquí una palabra y es en el versículo 11 como empieza, y esto. Y entonces esta palabra y lo que estamos leyendo en el contexto como que no parece hacer mucho encaje, pero el apóstol Pablo usa mucho esta palabra y podemos observar, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 6, versículos 5 al 6, escucha lo que dice Pablo allí: para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio. Y oiga aquí la frase que Pablo dice: y esto ante los incrédulos. Filipenses 1:28 también dice: y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios. Así que esta frase es una frase muy común. No me atrevería a decir una muletilla, no quiero caer ahí, pero es una frase muy común que el apóstol Pablo usa cuando se está refiriendo a sus hermanos y le está comunicando algún mensaje. Pero Pablo ha venido diciendo durante los últimos 2 capítulos que debemos de amarnos. Todo lo que usted y yo hagamos debemos hacerlo en amor. En el capítulo 2, el versículo 9, Pablo dice allí: el amor sea sin fingimiento. En el versículo 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En el versículo 14, Pablo dice: bendecid a los que os persiguen. Versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal. Versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos. Verso 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Capítulo 13, versículo 8, Pablo dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Y aquí entonces viene la conexión cuando Pablo dice: y esto hagan, todo esto, amen así, porque conocen el tiempo. Mis hermanos, la frase ya es hora, ahora está más cerca nuestra salvación, la noche está avanzada, se acerca el día, son frases que Pablo ha dicho con un tono de urgencia. Todas estas expresiones de Pablo han sido dichas con un tono de urgencia. Ya es hora, ahora está más cerca nuestra salvación, la noche está avanzada, se acerca el día. El tiempo es limitado. Y la oportunidad que usted y yo tenemos en esta tierra es breve. Usted no va a vivir toda la vida en esta tierra. No se afane mucho, no quiera usted apegarse tanto a este mundo. Porque no hay tiempo, mis hermanos, no hay tiempo para vivir la vida cristiana con una apatía. No hay tiempo para la complacencia o la indiferencia. Si esta exhortación, mis hermanos, en aquellos tiempos fue urgente, ¿cuánto más ahora? Mis hermanos, esto siempre ha sido urgente y seguirá siendo urgente. Nunca va a dejar de ser urgente para nosotros. Y mira, llegará el momento cuando se terminarán nuestras oportunidades para ser fieles al Señor. Llegará el momento cuando se acabará el tiempo para nosotros poder servirle al Señor. En el cielo nosotros no vamos a plantar nuevas iglesias. En el cielo no vamos a recoger ofrendas. En el cielo no vamos a salir a evangelizar a las calles. No. El tiempo del que Pablo habla aquí, mis hermanos, no es el tiempo cronos, que es el tiempo del reloj, aquel que se puede medir, sino del kairos, que hace referencia a una era, una época,
o edad, pero más específicamente, mis hermanos, el tiempo del que Pablo habla aquí es el tiempo que antecede la venida del Señor Jesucristo. Lamentablemente muchos evangélicos, muchos cristianos, quizás porque han sido mal enseñados por la palabra de Dios, a lo mejor porque no tienen conocimiento, no tienen interés por las cosas espirituales, algunos quizás por voluntad propia, tienen algo de la misma ceguera espiritual de los incrédulos. Muchos están ni siquiera interesados en el regreso de Jesucristo. Muchos viven sus vidas con una apatía total. No les gusta leer la Biblia, no les gusta venir a la iglesia, no les gusta servirle al Señor y tienen esa apatía, hermanos. Y esa apatía llegó a las iglesias primitivas. Y podemos incluso ver que llegó a la iglesia en Roma. Pero no solamente en Roma, a la iglesia en nuestros días. Es por esa misma razón que el apóstol Pablo en este versículo parece como si quisiera gritar y decir: hermanos, ya es hora de levantarnos del sueño. Es hora de levantarnos del sueño. Y Tesalonicenses dice: por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y la Enciclopedia Británica, mis hermanos, define el sueño como un estado de inactividad con pérdida de conciencia y una reducción en la capacidad de respuestas a los eventos que suceden. Es un estado de inactividad, oiga cómo esta enciclopedia lo define, con pérdida de conciencia y una reducción en la capacidad de respuesta a los eventos que suceden. Y el apóstol Pablo está llamando a los creyentes a levantarse del sueño espiritual de la inconsciencia. Pablo nos está llamando a responder, a ser activos en las cosas del Señor. A eso nos está llamando Pablo a nosotros. La vida cristiana no es una vida de sueños, de fantasías. Es una batalla. Y todos los días, hermanos, debemos de pelear la batalla. Para que aquel día, cuando lleguen nuestros últimos días, nuestros últimos minutos, podamos decir como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Mis hermanos, en el mundo, todo aquello que no provoca o no da fe en el Señor Jesucristo lo pone a dormir. Estamos viendo una generación que está sumergida en el entretenimiento. Estamos viendo una generación sumergida en la avaricia. Estamos viendo una generación con el deseo y el poder de querer tener, ¿verdad?, la preeminencia en el mundo. Y entre esas personas hay muchos evangélicos, bautistas, para ser más específicamente, que se han dormido literalmente, que no tienen el deseo de conocer a Dios, que no tienen el deseo de conocer a su Salvador. Y como he mencionado antes, si usted no se sumerge en la palabra de Dios, si usted no lee la Biblia, usted no podrá santificarse. Hermanos, usted ni siquiera podrá conocer y amar a Dios, porque usted no puede amar lo que no conoce. Y si usted no se sumerge en la palabra de Dios, usted va a vivir la vida apática a las cosas de Dios, porque no lo conoce. ¿Y qué dice Jeremías 9:23? En esto gócense, alégrense, gloríense. No se gloríe el rico en su riqueza, ni el sabio en su sabiduría, mas alégrense en esto, gócense en esto, en conocerme que yo soy Dios. En eso debemos nosotros gloriarnos y conocer a Dios. Pablo le hizo un llamado urgente a ciertos evangélicos en Éfeso también, cuando le dijo: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Pablo no le está hablando aquí a no cristianos. Él está hablando a cristianos genuinos que su letardo y pereza espiritual les hacía parecer y actuar como si no tuvieran una vida espiritual.
Y Pablo le dice, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Mis hermanos, debemos vivir nuestras vidas a la expectativa del regreso de nuestro Salvador. Debemos vivir la vida esperando a nuestro Salvador. Ese es el gozo, esa es la esperanza que tú y yo tenemos, que Cristo viene. Y eso a mí me debe motivar a vivir para servir y vivir para la gloria de Dios. Eso es suficiente. Yo no necesito más nada. Así que cuando Pablo dice que ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, se está refiriendo, amados hermanos, a la culminación de la salvación, que es nuestra glorificación. Ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y me gusta mucho el versículo de Filipenses 1:6 que dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mis hermanos, usted y yo hemos sido justificados, estamos siendo santificados y nosotros seremos glorificados. Nosotros hemos sido justificados una sola vez al arrepentirnos de nuestros pecados y recibir la justicia imputada de Cristo sobre nosotros. Usted y yo estamos siendo santificados cada día a medida que nos sumergimos en la palabra de Dios. Y la santificación se refiere al proceso que tiene lugar en nuestras vidas, en nuestro crecimiento espiritual por medio de esa justicia práctica que yo he recibido. Yo he recibido la justicia perfecta y yo debo de tratar de vivir una vida que se asemeje a la del Señor Jesucristo. Y la glorificación se refiere, hermanos, a la perfección última del creyente, de nosotros. Así que el apóstol Pablo está apelando a ese motivo que usted y yo debemos tener por el regreso de Jesucristo. Y como cantábamos, el Espíritu y la novia dice, ven, ven Señor Jesús. Hermanos, usted y yo debemos anhelar la venida de nuestro Salvador. Usted debe de anhelar la venida de aquel que le ha dado vida a usted, que lo ha salvado. Usted se imagina cuando usted llegue al cielo, yo no sé cómo yo voy a reaccionar ese día. Yo no sé si voy a saltar, yo no sé qué voy a hacer, de verdad. Pero voy a ver cara a cara a aquel Salvador que me dio la vida. Eso es suficiente. Oiga, en la Biblia nosotros estamos llamados a vivir vidas santas como la anticipación del regreso de Jesucristo. Mis hermanos, saber y estar seguros de que Cristo viene es suficiente para que nosotros vivamos vidas santas y agradables delante de Dios. Es suficiente. Es suficiente que usted y yo estemos conscientes de esa verdad, de esa gran promesa. Hay gente que piensa que Cristo, tienen una apatía tan grande, se han sumergido tanto en las cosas de este mundo, que ya ni piensan en las cosas del cielo. ¿Cuándo fue la última vez, hermano y hermana, que tú pensaste en el cielo? ¿Cuándo fue la última vez que tú pensaste, wow, yo cuando esté en el cielo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo yo voy a ver a Jesús? ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Los cristianos hoy están pensando, ¿cuánto dinero voy a ganar el año que viene? ¿Para dónde me voy de vacaciones? Y esas cosas no están malas, no son malas. Está bueno que usted vaya de vacaciones. De hecho, yo no me voy de vacaciones, pero yo me voy esta tarde. Pero hermanos, debemos pensar en las cosas del cielo. Pablo le dijo a los colosenses, poned la mira en las cosas de arriba donde está Cristo, no en las de la tierra. Miren lo que dice Tito 2, versículo 11 al 13. Pablo allí dice lo siguiente: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, oiga lo que dice Pablo, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Pero el versículo no se acaba ahí.
Dice Pablo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué palabras! Aguardando la esperanza bienaventurada. Esa es la esperanza bienaventurada que usted y yo tenemos, hermano y hermana. La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. En el libro de Hebreos, Dios nos anima a nosotros a estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veamos que aquel día se acerca. Es suficiente, hermanos y hermanas, esperar en Cristo, esperar su venida para vivir vidas santas. El saber que Cristo viene, hermanos, nos debe a nosotros, a todos nosotros, llevar y tener un fuego de Dios en nuestros corazones por las cosas de Dios. Que Cristo vendrá. Hermanos, la Biblia está llena de esperanzas, llena de razones para vivir nuestra vida a la expectación del regreso de nuestro Salvador. La Biblia está llena de esas esperanzas. Mire, nosotros no sabemos a qué hora, no sabemos cuándo. Lo que sí sabemos es que está unos 2000 años más cerca de cuando Pablo escribió esto. Está más cerca. Pablo hablaba esto, lo dijo hace 2000 años. Así que, hermanos, tenemos 2000 años más cerca, 2000 años menos en que veremos a nuestro Salvador. El solo hecho de saber que me voy a encontrar cara a cara con mi Salvador un día, que voy a contemplar su hermosura, que estaré frente a aquel que me dio la vida, hermanos, no hay palabras para describir eso, no lo hay. Hermanos, el simple hecho de pensar en el cielo, el simple hecho de que tú y yo pensemos en las cosas del cielo les resta, porque tenemos una mente limitada. Y pensar en el cielo, el simple hecho de pensar, imaginarnos cómo será el cielo, ya estamos quitándole la belleza al cielo. Porque es demasiada que nosotros no la podemos expresar. Y pensar nosotros en eso, y pensar cómo será, ya le estamos restando belleza y nos imaginamos algo, pero es más bello que eso. Es más grande que eso. Y yo no sé si yo en el cielo voy a llorar de emoción. La Biblia dice que Dios enjugará todas lágrimas, sí, lágrimas de dolor. Yo no sé si lágrimas de emoción, pero yo lo voy a ver cara a cara a mi Salvador. Yo lo voy a ver. Hermanos, algunos piensan que se van a morir muy viejos, a los 80 y 90 años. Es bueno que usted se planifique para ese tiempo, pero usted no sabe. Todos nosotros tenemos fechas de vencimiento. Todos nosotros tenemos una etiqueta que no sabemos nosotros dónde está, pero Dios sí la sabe. Que se expira, fecha de expiración, y llegó el día. Pablo dice en el versículo 12, la parte A, la noche está avanzada y se acerca el día. Mis hermanos, la noche representa la era de tinieblas, la era de pecado, toda miseria, toda muerte. Y cuando Pablo dice que la noche está avanzada, está diciendo que todo pecado, todo dolor, toda maldad se va a acabar. Se va a acabar. Esto es una palabra de esperanza para los cristianos que sufren. La noche está avanzada y el día se acerca. Esto es una palabra de esperanza para los cristianos que odian su pecado. Esto es una palabra de esperanza para los cristianos que anhelan que la muerte, el último enemigo, sea lanzado al lago de fuego. Y muchas veces, desde el punto de vista humano, parece que la noche nunca se va a acabar. Parece que la noche nunca se va a acabar. Y pareciera como que el dominio de Satanás sobre el hombre se hace cada vez más patente, más notorio, más evidente. Y nosotros
Cada día escuchamos y vemos las noticias y somos testigos de nuestra sociedad que se está comportando como si no hay Dios, como si no hay mañana. Como dice Pedro, que se están comportando como animales irracionales. Esta generación ya no tiene amor por la vida humana. Usted sale a las calles y le pregunta a una persona, defíneme la palabra mujer, y no saben. O no es que no saben, ellos saben. Ellos saben. Lo que pasa es que ahora el género lo quieren construir por lo que dice la sociedad, no por lo que realmente es biológicamente. Esta generación, queridos hermanos, está preñada de pecado. Esta generación está gimiendo como dolores de parto. Incluso usted podría decir, pastor, pero 2000 años después que Pablo que escribió esto, parece como un largo amanecer. Y sí, hermanos, es verdad, sí lo es. Sí lo es. Y lloramos y nos preguntamos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a dejar avanzar la noche? ¿Hasta cuándo? Pero hermanos, hay una manera, por lo menos dos maneras de ver esto bíblicamente. La manera clave en que es diferente es que el día del Señor, el día ha amanecido en Cristo Jesús. Ese día ha amanecido en Cristo Jesús, es el fin de esta era. Jesús derrotó el pecado, la muerte, el dolor y a Satanás. La batalla decisiva ya se ganó. Ya se ganó la batalla decisiva, queridos hermanos. El reino ha venido, la vida eterna ha llegado. Aleluya, eso es suficiente. La noche está avanzada y el día se acerca. Dios dice en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 35 al 37. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque un poquito, y el que ha de venir, vendrá. Oiga lo que dice aquí Dios. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia. Hay que tener paciencia. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, usted y yo, obtengamos la promesa. Porque un poquito, y el que ha de venir vendrá. Ahora, hermanos, la segunda manera en que la manera bíblica esto es diferente, es que el reconocimiento de Dios del tiempo y el nuestro no son los mismos. Pedro dijo, mas oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Mis hermanos de Vida Nueva, la noche está avanzada, pero el día se está acercando. El día se está acercando. Y aunque veamos que esto no va a aparecer, que no vendrá un nuevo amanecer, sí vendrá. Este pecado, esta maldad se va a acabar un día cuando venga el Señor Jesucristo. Veamos en segundo lugar nuestra respuesta, versículo 12, la parte B hasta el 13. Dice versículo 12, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. El apóstol Pablo, mis hermanos, usa una palabra que implica que la vida cristiana no es solamente una vida desvelada, sino una vida debemos estar totalmente alerta. No solamente estar despiertos y levantarnos, es estar alerta. Y Pablo dice que desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Y la palabra desechemos aquí indica la idea de abandonar, de renunciar. Y en este contexto hace referencia al arrepentimiento de las obras de las tinieblas. Cada vez que usted y yo pecamos, usted y yo contristamos al Espíritu Santo de Dios.
La Biblia dice en el libro de Efesios que cuando usted y yo pecamos, contristamos al Espíritu Santo. Y nosotros pecamos no solamente porque somos pecadores, porque escogemos hacerlo. Y nos vestimos por voluntad propia con la maldad del pecado. Sin embargo, mis hermanos, con el poder del Espíritu Santo de Dios en nosotros, podemos revertir esa decisión y dejar el pecado, a renunciar al pecado, dejarlo. No es que no vayamos a fallar, sí, pero no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Y no es la primera vez que el apóstol Pablo amonesta a los creyentes sobre el mismo tema. Pablo le dijo a los efesios, Pablo le dijo, ¿verdad? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. También se lo dijo a los colosenses, que dejaran cosas como la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las palabras deshonestas. Como ya mencionamos hace un momento, hermanos, usted y yo hemos sido justificados, estamos siendo santificados y seremos glorificados. Lo que Pablo le está diciendo a los colosenses es que siguieran dejando y que se despojaran continuamente de los pecados particulares, aquellos que ya mencionamos, la ira, la blasfemia, las palabras deshonestas. Oiga, debemos despojarnos continuamente. ¿Se acuerda lo que dice el escritor de Hebreos? Despojémonos pues de todo peso y del pecado que nos asedia para que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Todos los días, queridos hermanos, debemos renunciar al pecado. Todos los días. Y andar en el Espíritu. La palabra de Dios es suficiente. Es suficiente para purificar y santificar nuestras vidas. Pero si usted no se sumerge en la palabra de Dios, hermanos, si usted no lee la Biblia, si usted no ama la palabra de Dios, usted no se va a santificar. Entonces, una de las cosas que a mí me sorprende es cómo el salmista llegó en una ocasión a decir, Señor, tu ley es más dulce que la miel. ¿Cómo el salmista llegó a esa conclusión? Porque a veces usted piensa, pero es que a mí la Biblia no me sabe a miel. Yo me aburro leyendo la Biblia. ¿Sabe por qué te aburres? Y algunos cristianos cuando no tienen sueño leen la Biblia para que les dé sueño. La tienen como si fuera un NyQuil de niños, ¿verdad? De noche para dormirse. Lee la Biblia. Yo he escuchado gente decir, lee la Biblia y te va a dar sueño y te vas a dormir. Pero ¿sabe qué, hermanos? Que nosotros, el problema de muchos evangélicos es que no conocen a Dios. No conocen a Dios y por eso hay tantos problemas en las iglesias. Porque muchos predicadores, muchos evangélicos no conocen a Dios porque no le interesa leer su palabra. Prefieren leer artículos de teología, prefieren leer libros, nada de esto es malo, pero leen más otros libros que la palabra de Dios. Y Juan 17:17 lo dijo. Jesús lo dijo, Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es la Biblia la que a mí me va a santificar, no un libro. El libro me puede dar información. Y usted y yo podemos leer libros. Y como yo le he dicho a algunas personas, a algunos hermanos esta semana pasada, usted y yo podemos hacer una reseña crítica de un libro, ver cómo el autor pudo haber hecho un mejor trabajo, dónde están las debilidades del libro. Pero cuando usted lee la Biblia, usted no puede hacer ninguna reseña crítica. Porque cuando usted lea la Biblia, usted se va a encontrar de frente con su pecado. Se va a mirar como en un espejo, como dice Santiago, cara a cara, descubierta. Y no va a poder hacer una reseña crítica de una Biblia. No, que aquí el apóstol Pablo dijo esto, pero yo pienso que es así. Esto Pablo falló ahí. No puedes hacer reseña crítica de la Biblia. De un libro cualquiera, sí, pero no de la palabra de Dios. Porque cuando tú la lees, tú te chocas de frente con tu propia maldad. Y esa es la manera en como usted y yo, hermanos y hermanas, debemos de santificarnos. Esa es la manera a través de la cual la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo en nosotros, que vamos a vencer el pecado.
Es a través de ello. Usted tiene que vestirse con las armas de la luz. La luz de Dios mismo, mis hermanos, es la que nos da protección divina para batallar, para lidiar la batalla contra Satanás y nuestro propio pecado. ¿Cuándo fue la última vez que tú leíste tu Biblia? Pablo dice en el libro de Efesios capítulo 6, versos 11 y 12, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos una lucha, y como dice el libro de Zacarías, no es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu de Dios que vamos a poder vencer al pecado y a Satanás. Mire conmigo el versículo 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias, no en lascivias, no en contiendas y envidias. Y hermanos, a usted y yo tener a disposición en nuestras manos las armas de la luz, la palabra de Dios, el Espíritu del Señor en nuestros corazones, usted y yo estamos en la obligación, oiga esto, en la obligación de andar honestamente. No sé si usted quiere. Pedro le dijo a los destinatarios de su carta, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No es que te comportes santamente, porque algunos se comportan santamente en la iglesia, pero salen de la iglesia y en su casa no se comportan santamente. Las esposas quieren gritar y decirle, sí, pastor, dígalo. No es tiempo de confesión, hermanas. Pero nosotros, usted y yo, debemos vivir una vida íntegra delante de Dios. Una vida que muestre que verdaderamente usted y yo somos cristianos. Y de hecho, hermanos, mire, las cosas no han cambiado mucho. Antes, usted sabe que en la Biblia, en el libro de los Hechos, en el capítulo, no recuerdo el capítulo, pero en el capítulo de los Hechos, se llamó a los cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de eso? No sé si Hechos 26, no recuerdo. Y se acuerdan que un gobernador, Agripa, le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Y usted sabía lo que significaba ser cristiano? Es decir, aquella persona que le decían cristiano era como, oye, tú eres un loco. Oye, eso era una ofensa. Porque lo estaban comparando con Cristo. ¿Y cómo fue que murió Cristo? Clavado en una cruz como un criminal. Y aquella persona que le decían cristianos se ofendían y por eso vemos en la Biblia que Pedro le dijo a sus destinatarios que oiga como dice la Biblia, no os avergoncéis cuando sufráis, cuando padezcáis como cristianos. Es un honor, hermanos, ser cristianos. Yo no me debo avergonzar de ser cristiano. Y mucha gente se avergüenza de ser cristiano. Se avergüenza de andar con una Biblia. Se avergüenza de que le pregunten, ¿y tú eres cristiano? Bueno, yo voy a la iglesia. Diga que sí, que eres cristiano. No que vas a la iglesia, que eres cristiano con autoridad. Pero no te avergüences de ser llamado cristiano. Porque usted y yo debemos vivir una vida íntegra delante de Dios.
Mis hermanos, el creyente que no está viviendo una vida santa y obediente es un cristiano que no ha entendido la importancia y el significado del regreso del Señor Jesucristo. El cristiano que no vive una vida santa y obediente es un cristiano que no ha entendido el significado del regreso del Señor Jesucristo. Y es necesario que usted y yo andemos de día, como dice Pablo. Andemos como de día, honestamente, porque como hijos de Dios, usted y yo somos del día. Y el apóstol Pablo ahora pasa del vestido apropiado de las armas de la luz del cristiano a la conducta apropiada del cristiano. Y ahora elabora una lista de por lo menos 6 pecados. 6 pecados, y vamos a verlos rápidamente, mis hermanos. Abróchese los cinturones y vamos a verle el primero. Pablo menciona como el primero en su lista la glotonería. ¿Qué dice Romanos 13:13? Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías. La glotonería se deriva de la palabra comos, y este término llegó a usarse mucho para referirse a las celebraciones de las victorias militares o las victorias atléticas. Pero yendo más allá, este término vino a emplearse en referencia a cualquier clase de fiestas salvajes, orgías sexuales y amotinamientos. Especialmente cuando se emborrachaban. Es el segundo pecado que Pablo menciona en su lista. Borracheras. ¿Cuántos de ustedes eran borrachos? Dígalo con vergüenza, hermano. No lo diga con orgullo. Lamentablemente, yo era borracho, era dado al alcohol. No yo. Usted podría decir así. Pero la palabra borrachera se deriva de la palabra griega meté, y esta palabra generalmente se usaba casi siempre para referirse a los actos intencionales y habituales de disipación. Entonces, los primeros 2 pecados en la lista que siguen es la lujuria y la lascivia. Están muy relacionados. En el contexto de la palabra griega aquí para lujuria, la palabra griega para lujuria no es la palabra porneia, que es la palabra que normalmente se refiere a los actos de inmoralidad sexuales, sino la palabra koité, que es literalmente, hermanos, significa una habitación o una cama. Y cuando Pablo está hablando aquí de lujuria, se está refiriendo a personas que se iban a la cama con otro. El cuarto, la lascivia. La palabra para lascivia, la traducción, no encontré la palabra griega para lascivia, pero encontré una traducción que es aselgia, y tiene que ver con el exceso desvergonzado y ausencia de moderación. Las personas lascivas no le importan lo que otros piensen, porque viven una vida desmedidamente desenfrenada. Una persona lasciva no le importa lo que otros piensen, prefiere deleitarse en su pecado. Y la quinta contienda, la palabra griega que el apóstol menciona aquí es eris, y esa se refiere a los altercados, a las riñas, y las contiendas se caracterizan por el egoísmo. Las contiendas se caracterizan porque no le dan lugar a la humildad, no le dan lugar al amor. Una persona contenciosa no ama a los otros. En último lugar, mis hermanos, la envidia, las contiendas y las envidias, estos 2 pecados especialmente, hay muchos más, fueron lo que causaron las divisiones en la iglesia de Corinto. Y si aquí en la iglesia hay contiendas y hay envidia, pues estamos en problemas. Porque esto le hace daño a la iglesia. A excepción de la palabra koité, era la palabra griega para lujuria, todos estos pecados que mencionamos, usted lo va a encontrar en la lista que Pablo le dio a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 21 en adelante. 16 en adelante, perdón. Mis hermanos, en estos pecados hay tanta deshonestidad,
que aún los mismos incrédulos les daría vergüenza cometer estos pecados delante de los otros. Y cuanto más a nosotros como cristianos, esto nos debe, ¿verdad?, llamar la atención porque estamos viviendo en la presencia de Dios. Usted y yo vivimos en la presencia de Dios. Salmo 139, ¿qué decía el salmista allí? Señor, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si bajare y en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Usted y yo vivimos delante del Señor. Aunque nadie te vea, querido hermano, porque así somos nosotros. Hacemos las cosas a oscuras, no las hacemos de día. Las cosas malas muchas veces se hacen a oscuras y lo hacen a escondidas, para que nadie te vea. Pero aunque nadie te vea, tú no debes de mirar aquí, tú debes de mirar para arriba. Mis hermanos, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, regresará por su pueblo. Y Él quiere una iglesia pura, limpia, sin mancha. Y nosotros debemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a esa esperanza que usted y yo tenemos. Que Cristo vendrá y me va a llevar a morar con Él. Y la palabra santidad no debe ser una palabra desconocida para mí. Debe ser un estilo de vida. Yo debo de amar la venida de Jesucristo. Amar la venida de Jesucristo. Cuando usted ama la venida de Jesucristo, usted está diciendo, usted se está comportando, viviendo en santidad, esperando en Él, viviendo como a Él le agrada. Y esperar en la venida de Jesucristo, usted lo va a llevar a vivir en santidad. Mire lo que dice conmigo el versículo 14, hermanos. Si no vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis. Oiga lo que dice esta palabra. Si no vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y es interesante que aquí Pablo utiliza una metáfora de la vestimenta. Cuando usted usa una ropa sucia, rota, andrajosa, que huele mal, eso le quita honra a usted. Y ustedes todos hoy vinieron bien bonitos. Están de galas. Cuando una persona usa una ropa limpia, eso le trae honra. Lo honra. Y estar, mis hermanos, vestidos del Señor Jesucristo significa tenerle a Él como la insignia del acceso a todos los recursos que usted y yo tenemos en el cielo para vivir y hacer su voluntad aquí en la tierra. Vestirnos del Señor Jesucristo significa tenerle como la insignia que nos brinda acceso a todos estos recursos que tú y yo tenemos para hacer su voluntad aquí en la tierra. Ahora, ¿cómo yo me visto del Señor Jesucristo? ¿Cómo yo me visto del Señor Jesucristo? Mis hermanos, nos vestimos de Cristo. ¿Sabe cuándo? Cuando yo me sumerjo en este libro. Yo me visto de Cristo cuando recordamos sus promesas y vivimos de acuerdo a ellas. Yo me visto de Cristo cuando traemos a la memoria su belleza, su santidad, su gloria. De esa manera yo me visto de Cristo. Cuando usted vive en santidad porque Él es santo, usted se viste de Cristo. Y eso es lo que Pablo le estaba diciendo a los cristianos en Roma. Vístanse de Jesucristo, desechen las obras de las tinieblas, levántense del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Pero el versículo todavía nos dice más. El versículo dice, y no proveáis para los deseos de la carne. Y esta palabra proveáis significa literalmente, hermanos, disposición anticipada. Significa disposición anticipada. Y la oración completa iría así: vestidos del Señor Jesucristo y no permitan que ningún pensamiento en vuestras mentes le lleve a un deseo pecaminoso. No solo por la gratificación de ese deseo, sino por el deseo mismo. Y me gusta mucho cómo lo dice la traducción, la Nueva Traducción Viviente. Escucha lo que dice la Nueva Traducción Viviente de este versículo. Más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo.
y no se permitan pensar en forma de complacer los malos deseos. Vístanse de la presencia del Señor Jesucristo. Y dice, y no se permitan pensar. No se permitan pensar. ¿Y a qué le suena esta palabra de acuerdo al contexto? ¿Qué dice Romanos 12, 1 y 2? El versículo 2 específicamente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y lo que yo debo de hacer, vestirme de la presencia del Señor y no permitir pensar en forma de complacer los malos deseos. Porque a todos nosotros tenemos malos deseos. El que diga que no está mintiendo y hace a Dios mentiroso. Pero tú no debes permitir pensar en ponerlos por obra. Mis amados hermanos, aquí está la clave para tener la victoria sobre el pecado. Vivir en comunión con Dios, leyendo su palabra, orando todos los días, como estamos viendo los miércoles, ayunando y sirviéndole a Él. Si usted quiere tener victoria sobre el pecado, lea su Biblia todos los días, ore, ayune y sírvale al Señor. Mis amados hermanos, usted y yo debemos despertarnos del sueño y levantarnos, aprovechando cada oportunidad que Dios nos da para ser mejores cristianos cada día. Pablo dice unas palabras muy interesantes en la carta de Efesios capítulo 5, versículo 17. ¿Qué dice Efesios 5, 17? Efesios 5, 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dice el versículo 18, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y la palabra que Pablo utiliza aquí para tiempo fue la misma que él utilizó en Romanos. No es cronos, ese tiempo que usted puede medir, que tiene en su mano el reloj, que puede medirlo, no ese tiempo. Es el kairos. Y eso literalmente significa una ventana de tiempo. Aprovecha la oportunidad que Dios te da de servirle. Y sírvele con amor. Sírvele con devoción. Cada oportunidad que tú tengas para invertir en la vida de tus hijos, aprovéchala. Cada oportunidad que tú tengas de pasar tiempo en la presencia del Señor, aprovéchala. Porque los días son malos. En conclusión, mis hermanos, Romanos 13 tiene grandes enseñanzas importantes que nosotros podemos sacar de ellas. Vimos en Romanos 1 al 7 nuestra responsabilidad hacia el gobierno. En los versículos 8 al 10 vimos nuestra deuda de amor, nuestro deber hacia nuestro hermano en Cristo, nuestro prójimo. Y Pablo termina con una explicación sobre por qué debemos ser así. Mis hermanos, no hay mejor estímulo, no hay mejor motivación que vivir a la expectativa del regreso de Jesucristo. No hay mejor motivación que esta. Estaremos correctamente relacionados con el gobierno. Estaremos correctamente relacionados con la ley con la ley que la cumple el amor. Solo cuando usted y yo estemos correctamente relacionados con la venida del Señor Jesucristo. Usted quiere ser un buen ciudadano. Usted quiere amar bien a su prójimo. Piensa. Me recuerda las promesas del Señor de que Cristo volverá por su iglesia. Y esto te va a impulsar a ti a hacer lo que Pablo nos dijo en los versículos
anteriores. Hermanos, y nuestro Señor Jesucristo, una vez más, yo se lo tengo que recordar a usted para que se le quede, vendrá por su pueblo. Y así va a ser, aunque la noche parezca que nunca se va a acabar, aunque parezca interminable. El Señor Jesucristo vendrá porque Él lo dijo, el día está cerca. El día está cerca. Y como decían estos ángeles, Él es santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Él vendrá. Él vendrá por su iglesia. Iglesia. Se acerca el día cuando nos encontraremos cara a cara con nuestro Salvador. ¿Usted sabe lo que es? Cuando vamos a contemplar su hermosura, hermanos. Cuando vamos a contemplar su majestad, su santidad, su poder, su gloria, lo vamos a ver cara a cara. Porque le vamos a ser semejante a Él, como dice Juan. Porque le veremos tal como Él es. Queridos amigos que están aquí con nosotros y aquellos que nos están viendo, que nos verán por internet, déjame decirle algo. La Biblia dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, misericordioso, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si tú murieras ahora, ¿a dónde tú crees que tú irías? Si tú murieras ahora, ¿a dónde tú irías? Mira, aquellos que se mueren sin Cristo irán al infierno eterno. Aquellos que se mueren sin tener una relación personal con Jesucristo se van al infierno. Y nadie te va a decir esa verdad. El que te ama te la va a decir, pero el que no te ama te va a engañar diciendo que coseches para que recibas cosecha. ¡Qué mentira más mala el diablo está usando en las iglesias! Dios no quiere que tú coseches. Dios quiere que tú te arrepientas de tus pecados y creas en Jesucristo. Y vivas una vida de acuerdo a su voluntad. Eso es lo que Dios quiere. No que siembres. Ustedes no son granjeros para sembrar. Pero es que vivas una vida de acuerdo a la voluntad de Él. Y Él prometió que Él vendría. La Biblia dice en el libro de los Hechos, arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando tú te arrepientes y crees en Jesucristo, vendrán de la presencia del Señor, no de otro lado, tiempos de refrigerio. ¡Qué gran esperanza! Y aquellos que están sin Cristo piensan que están bien, que no necesitan nada. Mejores tiempos de sus vidas, cuando no sabes, cuando tú no sabes, que a lo mejor quizás saliendo de este lugar, te llegue tu día. Ven a Jesús antes de que sea demasiado tarde. Arrepiéntete de tus pecados, porque tus pecados han ofendido a ese Dios que es 3 veces santo. Tu pecado ha ofendido a Dios. Y el único que tiene el poder para perdonar es aquel que recibe el golpe. Y Jesucristo recibió en la cruz los latigazos, la blasfemia de los hombres. Sufrió el desprecio de su Padre Celestial, el abandono. Sufrió 1000 y 1000 infiernos en esa cruz. Para que tú vengas ahora y la tengas por menos. No hay excusa delante de Dios. Si tú no te arrepientes, ay Señor, es que a mí nadie me habló. No hay excusas, porque dice la Biblia que su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. De modo que no tienen excusas. Tú y yo no tenemos excusas.
Y vamos a decirle a Dios un día, no es que a mí nadie me habló. No, no es que nadie te habló, es que tú nunca quisiste creer. Tú nunca quisiste creer. Amada Iglesia Bautista Vida Nueva, camina honestamente. La noche está avanzada, el día se acerca. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que tú